Título quinto de la Ley de Bases de Régimen Local. Disposiciones comunes a las entidades locales. Capítulo primero. Régimen de funcionamiento. Artículo 46, que podríamos titular Sesiones de los órganos colegiados de las entidades locales. Los órganos colegiados de las entidades locales funcionan en régimen de sesiones ordinarias, de periodicidad preestablecida, y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes. En todo caso, el funcionamiento del Pleno de las corporaciones locales se ajustará a las siguientes reglas. A. El Pleno se celebra en sesión ordinaria, como mínimo cada mes, en ayuntamientos de municipios con más de 20.000 habitantes y en las diputaciones provinciales. Cada 2 meses, en ayuntamientos con población entre 5.001 y 20.000 habitantes. Y cada 3 en los municipios de hasta 5.000 habitantes. Asimismo, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando bien así lo decida el presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la corporación. Repito, cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de 3 anualmente. En este último caso, la celebración del mismo no podrá demorarse por más de 15 días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria. Si el presidente no convocase el pleno extraordinario, quedará automáticamente convocado, repito, automáticamente convocado para el 10º día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las 12 horas, lo que será notificado por el secretario de la corporación a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente. En ausencia del presidente o de quien legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido siempre que concurra el quórum de la letra C, en cuyo caso será presidido por el miembro de la corporación de mayor edad entre los presentes. B. Las sesiones plenarias han de convocarse, repito, han de convocarse al menos con 2 días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá
ser ratificada por el Pleno. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir de base al debate y, en su caso, a la votación, deberá figurar a disposición de los concejales o diputados desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la Corporación. C. El Pleno se constituye válidamente, repito, se constituye válidamente el Pleno con la asistencia de 1/3 del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a 3. En los municipios de hasta 100 residentes que no funcionen en régimen de concejo abierto, el Pleno se constituirá válidamente con la asistencia del número legal de miembros del mismo, que nunca deberá ser inferior a 2. Estos quórums deberán mantenerse durante toda la sesión. En todo caso, se requiere la asistencia del presidente y del secretario o quienes legalmente les sustituyan. D. La adopción de acuerdos se produce mediante votación ordinaria, salvo que el propio Pleno acuerde, para un caso concreto, la votación nominal. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros abstenerse de votar. La ausencia de uno o varios concejales o diputados una vez iniciada la deliberación de un asunto equivale, a efectos de la votación, a abstención. En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación. Repito, empate. Se efectuará una nueva votación. Y si persistiere el empate, decidirá el voto de calidad del presidente. E. En los plenos ordinarios, la parte dedicada al control de los demás órganos de la corporación deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de la parte resolutiva, debiéndose garantizar de forma efectiva en su funcionamiento y, en su caso, su regulación, la participación de todos los grupos municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones. 3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, grave riesgo colectivo o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial,
Estos, los órganos colegiados de las entidades locales, podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el alcalde o presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, podrán constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso. A los efectos anteriores se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten. Artículo 47. Podemos titularlo Régimen de acuerdos de los órganos colegiados. 1. Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptarán como regla general por mayoría simple de los miembros presentes. Repito, regla general, mayoría simple de los presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. 2. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros, repito, del número legal de miembros en las siguientes materias. A. Creación y supresión de municipios y alteración de términos municipales. B. Creación, modificación y supresión de las entidades a las que se refiere el artículo 45 de esta ley. C. Aprobación de la delimitación del término municipal. D. Alteración del nombre y de la capitalidad del municipio. E. Adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. F. Aprobación y modificación del reglamento orgánico. G. Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos. H. Transferencia de funciones o actividades a otras administraciones públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión. Repito,
aceptación de delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente. Y cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes comunales. J. Concesión de bienes o servicios por más de 5 años, siempre que su cuantía exceda el 20% de los recursos ordinarios del presupuesto. K. Municipalización o provincialización de actividades en régimen de monopolio y aprobación de la forma concreta de gestión del servicio correspondiente. L. Aprobaciones de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios de su presupuesto, así como las operaciones de crédito previstas en el artículo 158.5 de la Ley de Haciendas Locales. L. Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística. M. Enajenación de bienes cuando su cuantía exceda el 20% de los recursos ordinarios del presupuesto. N. Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales. Ñ. Cesión gratuita de bienes a otras administraciones o instituciones públicas, o las restantes determinadas por ley. 3. Las normas relativas a adopción de acuerdos en los municipios del artículo 121 de esta ley son las contenidas en el artículo 123.2 de la propia Ley de Bases. Artículo 48, que podemos titular Dictamen del Consejo de Estado. En los asuntos en los que sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, la correspondiente solicitud se cursará por conducto del presidente de la comunidad autónoma. Cuando el dictamen deba ser solicitado conjuntamente por entidades pertenecientes al ámbito territorial de distintas comunidades autónomas, la solicitud se cursará por conducto del Ministerio de Administraciones Públicas, a petición de la entidad con mayor población. Artículo 49, al que podemos titular Régimen de aprobación de las ordenanzas ordinarias. La aprobación, repito, aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento. A. Aprobación inicial por el Pleno.
B. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. C. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiere presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá, repito, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional. Artículo 50, que podemos titular Conflicto de atribuciones, de competencias y cuestiones de deslinde. 1. Los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos y entidades dependientes de una misma corporación local se resolverán por el Pleno cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados, miembros de estos o entidades locales de las previstas en el artículo 45, y B. por el alcalde en el resto de los supuestos. 2. Los conflictos de competencias planteados entre diferentes entidades locales serán resueltos por la comunidad autónoma o por el Estado, previa audiencia de las autonomías afectadas, según se trate de entidades pertenecientes a la misma o a distinta autonomía, y sin perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 3. Las cuestiones que se susciten entre municipios de distintas comunidades autónomas sobre el deslinde de sus términos municipales se resolverán por la Administración del Estado, previo informe del Instituto Geográfico Nacional, audiencia de los municipios afectados y de las respectivas autonomías y del dictamen del Consejo de Estado. Artículo 51, que podemos titular Potestad autoejecutiva. Los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos. Repito, inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos en los que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la ley. Artículo 52, que podemos llamar fin de la vía administrativa. Contra los actos y acuerdos de las entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente. Repito, jurisdicción competente, pudiendo, no obstante, interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición. 2. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades. A.
las del Pleno, los alcaldes y las juntas de gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la autonomía, o cuando proceda recurso ante estas en los supuestos del artículo 27.2. B. Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del alcalde, del presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa. C. Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal. Artículo 53, que podemos llamar revisión de oficio, sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en los artículos 65, 67 y 110 de la propia Ley de Bases, las corporaciones podrán revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que, para la administración del Estado, se establece en la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común. El artículo 54 lo podemos titular Responsabilidad patrimonial de las entidades locales. Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa.